Buenas noches, queridas estudiantes. Siempre es un gusto dirigirme a ustedes. Quiero aprovechar este tiempo para atar algunos cabos sobre las estrategias de lectura que hemos visto desde la semana 5. Em, Quiero empezar recordando que ha sido muy productivo podernos reunir en las videoconferencias y aprovechar para responder algunas de sus preguntas. Voy a repetir algunas de las cosas que hemos cubierto en las videoconferencias porque las pude decir en algún grupo, pero en otro no, porque las preguntas eran distintas, ¿no? Entonces, de nuevo, en este video vamos a retomar lo que hemos empezado a ver en el encuentro en la semana 5 y vamos a atar con algunas preguntas que hemos contemplado durante las videoconferencias. Quiero empezar haciendo mención a la manera en que Tori y César conversaron acerca del rol de todos los santos en la interpretación de la interpretación de la palabra. Eh, el rol de todos los santos en la interpretación de la palabra es una frase que para mí nos pone no, nos hace conscientes de que somos herederos de una historia de interpretación que tenemos que conocer cómo otros grupos han leído, cómo nuestras iglesias leen el, la Biblia. Creo que reconocernos como ese grupo de todos los santos es una buena medicina contra los potenciales efectos devastadores del modernismo, que trataría de reducir el significado de un pasaje a una verdad esencial, esencial repetible o eterna en cualquier contexto. Pero también es una buena medicina contra el postmodernismo, en la que, digamos, en sus versiones más extremas, diría que la interpretación del texto es básicamente lo que el lector en algún momento decide que es, y que no hay una manera de llegar a una lectura que que rompa las barreras del individuo. Eh, Al reconocerlos como parte de todos los santos, eh, nos reconocemos como dependientes de una comunidad y podemos apreciar que nuestra lectura de un pasaje pertenece a un contexto y que a partir de ese contexto puede ofrecer luces acerca de tanto de ese contexto como acerca de la escritura, pero debemos hacerlo eclesialmente, comunitariamente. En el ejercicio, la tarea con la que vamos a cerrar la materia es una lectura eclesial. Y una lectura eclesial es a lo que queremos llegar, pero de una manera mucho más pensada, mucho más rigurosa y tal, y ojalá incluso más creativa de leer la palabra. Una de las conversaciones o de las preguntas recurrentes ha sido la relación entre las, las distintas herramientas o los distintos acercamientos a la palabra. Les decía que las lecturas histórico-críticas pueden ser útiles si nos ayudan a comprender algo acerca del pasaje. En este caso, por ejemplo, podemos ver que hacer una lectura histórico-crítica del pasaje no sería muy útil si es que, por ejemplo, queremos ver, eh, como hay varias versiones de esta historia, está en todos los evangelios, ¿sí? Y en Mateo, la historia de la alimentación, hay una de 5.000 y otra de 4.000.
Eh, entonces, una lectura histórico-crítica que, por ejemplo, se ponga a tratar de encontrar o debatir cuál es la versión original, o cuál es la primera versión que surgió y cuáles son las copias o réplicas de eso. Es un interesante proyecto académico, pero tenemos que discernir cuánto realmente agrega a una lectura eclesial. Eh, Sin embargo, en algunos casos, la lectura histórico-crítica sí nos ayuda a entender mejor el pasaje. Por ejemplo, si nos preguntamos, em, como ustedes reconocían, Jesús está en luto porque mataron a su primo, como sabemos, pero también mataron o Herodes mató a, a un predicador reconocido en esa época, un predicador famoso. Entonces, ¿en qué tipo de circunstancias vive esta gente que está ahora siguiendo a un predicador también famoso que es Jesús? ¿Qué tipo de luto es? Y como alguno de ustedes mencionaba, bueno, si nos hacemos esas preguntas, tal vez estamos hablando de que eh, la alimentación de personas es un acto político. Que un predicador famoso esté haciendo esto es tal vez visto como un acto político en esa época. Pero la idea es que tratemos de encontrar qué puede aportarnos en las distintas lecturas o los acercamientos a este pasaje y cómo podemos utilizar esos acercamientos para una lectura eclesial. Algunos de ustedes decían que es difícil intentar una lectura canónica porque salir de un texto para encontrar el sentido que ofrece otro pasaje relacionado parece una imposición a ese texto estudiado. Entonces quiero aclarar de qué se trata esta lectura canónica. Como les dije en la videoconferencia, tenemos que apreciar que la lectura canónica nos hace entender la, la Biblia como una unidad coherente, y no simplemente como una colección de libros. Entonces recibimos este cuerpo literario como una unidad coherente y como tal, lo que quiero argumentar es que la manera de entender la coherencia y la unidad de ese cuerpo es a través de una comprensión narrativa de ese cuerpo. ¿A qué me refiero? Que no simplemente estamos viendo un sistema de ideas bien conectados, sino estamos viendo una historia que se va narrando. Entonces la crítica canónica puede ser entendida como, como el ver dónde está esta historia que estamos leyendo dentro de un mapa más grande, y qué conexiones tiene, ¿sí? Es como estudiar geografía si hablamos de mapas. Podemos ver sencillamente lo que está en un cantón o en una ciudad, o podemos entender cómo está conectado con un sistema hidrográfico del país, cómo el clima de esa ciudad depende de lo que sucede que en la tala de bosques a cientos de kilómetros de esa ciudad, etcétera, ¿no? Entonces la crítica canónica nos ayuda a entender que los pasajes están conectados de alguna manera, y la idea es, y esto es más arte, como les decía en la guía, entender cuáles son esas conexiones. En el caso de del pasaje de Mateo 14, por ejemplo, la idea, como les decía en la videoconferencia, es entender en qué se parece un pasaje a otro, pero también a partir de haber encontrado las similitudes, también debemos pensar
y cuáles son las diferencias. Les doy un ejemplo. Como les dije, este pasaje de Mateo 14 está en los 4 evangelios y hay 2 eventos parecidos en Mateo. Entonces, valdría la pena decir en qué se parecen, cómo son los personajes en estas historias. ¿Estamos entendiendo algo acerca de Dios? Solamente el notar que los 4 evangelios rescatan este incidente es digno de mención. O sea, no todos los 4 evangelios capturan, por ejemplo, la narrativa de la infancia de Jesús. Pero este sí. Entonces, ¿hay algo de importante en eso? ¿Merece que pongamos atención a eso y en nuestra interpretación considerar eso? Hay además conexiones muy fuertes, como las menciona Jorge, con el Antiguo Testamento, en Reyes, en Éxodo. Entonces, ¿qué nos dice acerca de Dios el hecho de que haya tantas menciones al alimentar gente hambrienta? ¿Tendrá dimensiones políticas? ¿Tendrá obviamente sus dimensiones teológicas? Pero ¿qué dice esto? Entonces, ¿por qué Mateo se toma el trabajo de escribir esto, de contarnos esto en tanto detalle? ¿Por qué la Biblia como un todo menciona tantas veces algo, algo que Dios hace así? Pero no solamente notamos la recurrencia, sino notamos qué diferencias hay entre los pasajes. Y de nuevo, no se trata de que veamos todos los pasajes en un estudio bíblico. Entonces hay que ver todas las versiones de los evangelios, hay que hacer la comparación entre Mateo 14 y Mateo 15, hay que hacer la comparación con Éxodo y con Reyes, pero nosotros que vamos a facilitar sí deberíamos estar conscientes de esto y ayudarle a la gente a encontrar esos hilos conductores. O sea, no se trata de transmitir todo, pero de tratar de encontrar algo que sea común a los pasajes y algo que sea único de este pasaje. Y ayudar a la gente a hacer eso. Y creo que la mejor manera de encontrar esas similitudes y esas diferencias es hacer uso de un acercamiento narrativo. Si entendemos en qué consiste la historia, la trama de que vemos en este capítulo, si podemos apreciar las diferencias entre los personajes, podemos empezar a hacernos preguntas que generen diálogo en el momento de hacer el estudio. Para quienes no hayan tomado teología narrativa, creo que casi todos lo han hecho. Esto es algo que lo hacemos con mucho más detenimiento en esta materia y espero verles al año en esta materia, pero el punto es que tratemos de llegar a una lectura eclesial haciendo uso de estas herramientas. No de todas en todos los versículos, pero haciendo una lectura lo más rigurosa que podamos, usando la variedad de herramientas que un pasaje requiera. Les decía, por ejemplo, que solo como ejemplo, en la lectura de Juan 4, cuando estamos hablando de Jesús y la mujer samaritana, el texto nos dice que la hora era la sexta hora, es mediodía. Solamente eso a nosotros no nos dice mucho como lectores latinoamericanos en el siglo XXI. Entonces necesitamos algo de contexto histórico, social, para entender que las mujeres, en el caso hablando de la mujer samaritana, no iban a recolectar a esa hora el agua, iban temprano.
Entonces tal vez sí agrega significado a ese pasaje, entender que se encuentran en una hora en la que otras mujeres no estarían ahí. Entonces, algo pasa con esta mujer samaritana. Ella o no puede o no quiere estar a esa hora, a las temprano, cuando las otras mujeres van a agarrar agua. Entonces, de nuevo, no en todos los versículos o en toda lectura utilizan todas las herramientas. Eh, pero la idea es que vayamos creciendo nosotros como lectores, como facilitadores de lectura. Y para eso el ejercicio que queremos plantear para la semana 9. Gracias.